estamos haciendo de la Biblia de Estudio de la Reforma. Y como siempre nos acompaña acá físicamente la hermana Diana y la hermana Carolina. Si quieren saludar. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en los grupos de WhatsApp y en el canal. Esa es la hermana Diana, la hermana Carolina, si quiere saludar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Ahí por internet está la hermana también Lina, que está ahí escuchando mientras hace algunas cositas. Si quiere saludar, también puede hacerlo. Hola, buenas tardes a todos. Ahí está, esa fue la hermana Lina desde Colombia, o sea, desde la ciudad de Bogotá, que nos está escuchando. Bueno, se ha añadido la hermana Evelyn, si no me equivoco. Y buenos días, hermana Evelyn, justo, o buenas tardes. Desde acá de Argentina son las 5:35, el saludo de acá. Y si quiere saludar, justo estamos saludando. Buenas tardes, pastor y hermanos que están en sintonía. Un abrazo desde Chile. Ahí está, nos saludó la hermana Evelyn desde el país de Chile. Bueno, estaba diciendo que como todos los lunes o los martes, en este caso el lunes, tenemos un encuentro y como Biblia texto que tenemos es la Biblia de Estudio de la Reforma. Ya lo aclaro siempre, no todo el estudio está basado sobre esta Biblia, pero podríamos decir que es como un punto de encuentro para poder, según los temas temáticos, tópicos que salen ahí, yo traigo varias cosas para estar estudiando. En esta ocasión, por supuesto, tengo algún estudio mío que hice. Tengo en la institución de la religión de Juan Calvino, la religión cristiana, el diccionario Vine, y como siempre me acompaña la confesión de fe de 1689 que también tenemos, y por sobre todo la regla de fe y obediencia, que tengo varios textos, que es la Biblia. Así que aquellos que tienen esta Biblia en la página 1222 van a encontrar un título que aparece: el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de Dios. Yo voy a hacer referencia para darle créditos a esta Biblia, y después cuando vaya a utilizar algún libro o la confesión, voy a darle los créditos. Bueno, doy los créditos acá textuales que no voy a leer todo lo que dice acá, pero algunas cosas. Empieza diciendo así: el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de Dios. Hay una dependencia mutua entre el conocimiento de nosotros mismos y nuestro conocimiento de Dios. Tan pronto como tomo conciencia de mí mismo, como yo, me doy cuenta de que no soy Dios, soy una criatura. Tengo una fecha de nacimiento y un momento en que comenzó mi vida en la tierra. La lápida en el momento de mi muerte no tendrá grabado eternidad como mi punto de partida. Bueno, yo voy a hacer a grandes rasgos algunos comentarios, voy a parafrasear todo lo que dice porque es un poquito, tiene una hoja, así que voy a parafrasear. Entonces, lo que dice, yo lo voy a parafrasear a esta Biblia, si ustedes la tienen pueden tomar ahí, pero yo la voy a parafrasear para que se pueda entender. Lo que está diciendo es que cuando nosotros tomamos conciencia de quiénes somos, cuál es la diferencia entre Dios y nosotros, bueno, la diferencia entre Dios y nosotros. Acuérdense que todos estos estudios están relacionados con los estudios anteriores. Para esto tenemos que conocer la teología propia. No sé si alguien sabe qué es eso. La teología propia es Conocimiento de Dios mismo, el, pensamiento de Dios mismo. el conocimiento, o sea, de mismo como de Dios mismo, o sea, conocer a Dios mismo, o sea, entonces para eso yo, para conocerme a mí mismo, tengo que conocer a Dios, o tener un conocimiento por lo menos. Eso es lo que me hace tomar noción a mí que hay, vamos a decir, una diferencia, que yo no soy Dios. Eso es lo que está diciendo esta Biblia textual, o sea, ahí, ¿no? Más adelante esta Biblia dice: no puedo comprender a plenitud el significado de mí mismo hasta que no me entienda a mí mismo en relación con Dios. En última instancia, entonces la antropología, el estudio del hombre, es una subdivisión de la teología del estudio de Dios. Sencilla palabra. Bueno, yo le voy a decir algo, Pérez. Lo que está haciendo él, sí, esta Biblia, si ustedes han tenido la oportunidad este es el primer tomo, pero hay otro tomo más allá de la institución de Calvino, que es el tomo número 2 de este. Y
En el inicio del capítulo, no sé si ven, capítulo número 1, empieza diciendo: el conocimiento de Dios y el de nosotros se relacionan entre sí, manera en que convienen mutuamente. Y ahí empieza Juan Calvino su institución. Dice así. Por eso un poco de la Biblia esta reformada, algunas cosas están tomadas de otros libros reformados, ¿sí? Pero dice así Calvino: relación de estos dos conocimientos. O sea, ¿qué conocimiento? Bueno, el conocimiento de Dios se está refiriendo al conocimiento de nosotros mismos. Ahora yo voy a hablar un poco de algunas cosas que tengo anotado yo para hacerlo un poquito más fácil si no entienden esto. Dice así Calvino: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debe tener de sí mismo. Voy a leer un poquito más nada más, ¿sí? Más como estos dos conocimientos están muy unidos y enlazados entre sí, no es cosa fácil distinguir cuál procede o se origina al otro, pues en primer lugar nadie puede contemplarse a sí mismo sin que al momento se sienta impulsado a la consideración de Dios, el cual vive y se mueve porque no hay nadie quien dude de los dones. Y bueno, sigue hablando Juan Calvino, un montón de hojas sobre esto, ¿no? Entonces lo que él sigue diciendo simplemente que es lo que el hombre, para conocerse a sí mismo, voy a redundar varias veces sobre esto, téngame paciencia, pero que para poder contemplarse y poderse verse a sí mismo, tiene que contemplar primeramente a Dios o el rostro de Dios para saber quién es Él. Sencillamente lo parafraseo así. Es más, hice unos pequeños bosquejitos chiquitos para resumir todo esto. Entonces el hombre debe conocer o mirar a Dios, ¿sí? Ahora vamos a ver esto, que para el hombre es imposible hacer esto, ¿no? Pero Dios demanda por lo menos esto, que le conozcan, ¿sí? Y es así, pero el hombre no puede hacerlo por sí mismo, ¿sí? Solamente vamos a decir, cuando el hombre, más allá que pueda hacerlo o no hacerlo, contempla o ve a Dios mismo, se ve a sí mismo. Por eso que yo insisto, como otros predicadores, a lo largo vamos a decir, de tiempo que llevo hablando, que nosotros como cristianos, amados, debemos predicar con la ley. Porque la ley, vamos a decir, de alguna forma refleja el carácter de quien es Dios mismo. El hombre nunca se va a ver a sí mismo, su miseria espiritual, que es un vil pecador, porque siempre va a creer que es bueno, porque él va a ver, como fuimos creados con sentimientos, él va a ver que dentro de todo no es tan malo. Pero la idea, para que puedan entender todo esto, es que debemos entender que nosotros somos criaturas. Y eso lo que hace el hombre, siempre evadir ese conocimiento. Y ese conocimiento no se trata por falta de, vamos a decir, de información o de conocimiento, porque la persona no sea muy inteligente, sino por una total depravación moral. El hombre tiene, por alguna decir, una forma, una amnesia espiritual, o está muerto si quiere decirle, y se ha olvidado de quién es en sí mismo, por decirlo de una forma que se pueda entender. Esto es a consecuencia de lo que conocemos como la caída. El hombre olvidó su ser, vamos a decir, quién es en sí mismo, ¿sí? Eso lo estoy parafraseando un poco yo. Hasta ahí nomás el comentario de esta Biblia, que mucho no tiene. Vamos a hablar un poquitito entonces de lo que tengo apuntado. Escuche bien. Entonces, el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo, ¿sí? Es lo que estamos viendo. Cuando nosotros, vamos a filosofar un poco, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, yo no sé si ustedes hicieron esta pregunta, yo me la hice. O sea, ¿quién era yo? ¿Para qué había sido creado yo? En una época cuando era joven, yo salía afuera y miraba las estrellas, me acuerdo. Y estaba haciendo guardia, me acuerdo, tenía 20 años, estaba en una institución durante 2 años, estudiando en una institución militar, y estaba pensando qué sentido tenía la vida: hacer una carrera, trabajar, reproducirse, crecer y obtener cosas de este mundo y después morir. No le encontraba sentido a mi vida, tratando de entender un sentido, para qué vivía yo tan poco y moría. No tenía ningún sentido. Así yo tuviera todas las cosas de este mundo, las riquezas,
no le encontraba sentido a la vida, no tenía un propósito, no sabía ni quién era yo, ni para qué había sido creado. O sea, ¿quién soy yo? No tenía un sentido, eso me pasaba por lo menos a mí. Hasta que el Señor se reveló a mí mismo y pude entender de verdad quién es Dios y de verdad para qué fui creado yo. ¿Y qué pasó? Entonces es importante, vamos a decir, ya cuando vimos la teología propia, un poquitito nada más que vimos, pero vimos un poquito quién es Dios. Dios es un espíritu, los atributos, Dios es eterno y todo lo que los atributos de Dios. Ahora, esto me lleva a considerar, ustedes saben lo que dice la Biblia, ¿no? Si Dios es el creador de todo, entonces por lógica yo soy una criatura, amado. Dios me creó. Entonces debo entender, para saber quién soy yo, debo saber ir a las raíces de verdad y entender. La Biblia me dice en el principio, Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Génesis 1, versículo 27, escuche, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, desde el principio, la Biblia me muestra que nosotros somos criaturas, o sea, somos criaturas de Dios. Somos creados y fuimos creados a la imagen de Dios. En el principio, estuvimos hablando en estos estudios un poco de la teología, el pacto de obras, no sé si se acuerda, que el hombre fue puesto a prueba, ¿sí? Y a causa de eso entró el pecado. Bueno, el hombre fue creado, o sea, con el fin de glorificar a Dios, de expandir el reino. En el principio dice Eclesiastés 7, versículo 29, que lo hizo perfecto al hombre. Entonces, nuestra vida, cuando dice, no encuentro propósito, estoy aburrido, porque la persona de verdad no entiende para qué fue creado. Dios lo creó al hombre a la imagen suya, y tenía un propósito cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Ahora el hombre, Dios lo hizo a su imagen, pero tampoco no lo hizo sin sentimientos. El hombre fue creado también con sentimientos. Los sentimientos no son malos. Lo que sucede es que después de la caída, vamos a decir, el pecado, no sé si lo afectó, pero podríamos decir, el hombre está totalmente depravado moralmente. Algunos más, otros menos. El asunto que cuando nosotros estudiamos la materia de la antropología y el conocimiento de Dios, la teología propia, podemos ver que están muy unidos. En la Biblia nos muestra esto, que hay una unión, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Eso pasó desde el principio. Dios lo creó, estaba el hombre unido. Adán tenía conocimiento de Dios y Eva tenía conocimiento de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, fue que cuando el hombre peca, entra el mal o el pecado, Satanás, la semilla de Satanás, o cae, y de alguna forma, vamos a decir, la Biblia nos escribe como que murió espiritualmente. Y en esa muerte, cuando usted muere, ¿qué pasa? ¿Un muerto tiene conciencia de algo? No. Está muerto, no tiene conciencia. Entonces yo le podría decir de alguna forma, el hombre es un inconsciente, o sea, tiene como una amnesia espiritual, no se acuerda de nada, está muerto. Es como eso que están en coma, ¿cómo se dicen? ¿Cómo? En coma, pero están vegetales. Sí. De alguna forma están muertos, pero no tienen noción de nada. El hombre, aunque sí está vivo físicamente, pero no recuerda nada, porque el pecado afectó todo. Sentimiento, voluntad. Por eso que el hombre no conoce a Dios. Es un Dios desconocido. Nada más puede tener alguna información, pero no una relación con Dios. Entonces, esto es importante, amado, porque Dios nos manda en su palabra que le conozcamos a Él y que le busquemos, solo que el hombre no puede hacerlo. ¿Por qué? La Biblia nos informa en Génesis capítulo 6, versículo 5, después de la caída sucedió esto. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era
de continuo hacer el mal. Entonces, después de la caída, pues el pecado afectó todo. Me consumo total depravación no significa que son totalmente malos. Hay personas que parecen buenas, y decir, bueno, incluso parecen más buenas, entre comillas. Parece más bueno porque el cristiano parece más malo ante un mundo caído. ¿Por qué? Porque el cristiano obedece a Dios y eso no le gusta al mundo. En cambio, las otras personas que yo le digo buenas ondas, parecen buenas ondas, dígale que obedezcan a Dios o que hagan las cosas de Dios y vas a ver cómo se acaba de verdad esa buena onda que ellos tienen. Pero un cristiano parece malhumorado, una persona que siempre está molestando con las cosas de Dios, pero esas personas de verdad, ¿qué pasa? Fueron afectadas totalmente. Y escuche, y no es que no tuvieron un conocimiento de Dios. En Romanos capítulo 1 y en el versículo número 18, fíjate lo que dice, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No está diciendo que Dios los ama mucho y que sí, que les tiene paciencia. Dios está airado, furioso, enojado todos los días con esas personas. ¿Pero por qué? Dice, porque lo que de Dios se conoce, ahí está hablando de conocimiento, ¿qué se conoce? Bueno, amado, lo que tiene el conocimiento, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ninguno que no conozca la Biblia o el Señor Jesucristo no puede decir que no existe Dios. Dios no se ha dejado sin testigo. Y a pesar de eso, de que ellos pueden decir, incluso este papel que tengo en la mano tiene un creador, amados. El celular, la cámara que está viendo, alguien lo diseñó. No se trata de inteligencia, se trata de una total depravación moral. No quieren conocer, no por parte de información, tienen información. Lo que sucede es que quieren rechazar a Dios. Entonces, ¿qué dice? Lo que se conoce es manifiesto, o sea, Dios lo hizo manifiesto, pues de lo que se manifestó, porque las cosas invisibles de Él, o sea, si no se lo ve a Él, pero de alguna forma se hace visible. ¿Cómo? Dice así. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces el poder, algunos reformados que no creen esto, lo que yo creo, pero creo que algunos atributos de Dios se pueden ver en la creación y la Biblia lo muestra. Fíjese, lo invisible, ¿qué es? Bueno, dice así, el poder y la deidad de Dios se puede ver. Cuando usted ve un animalito, ve los árboles, la lluvia, el sol, la tierra, todo eso podemos ver el poder de Dios mismo. Esto no sucedió por una mera explosión. Se hacen claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces el hombre no puede decir, yo no conozco a Dios, no pienso que no existe, que esto surgió de la nada. No es así. Dice, escuche, dice, pues habiendo conocido a Dios, estamos hablando del conocimiento de Dios mismo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que, escuche, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es cuando una persona empieza a rechazar a Dios, a pesar de que tiene una información. Y estamos hablando de personas que ni siquiera conocen la información, la revelación especial que conocemos como Cristo. Estamos hablando de una información, de una revelación natural. Y aún así Dios dice que está furioso con ellos. Imagínense esas personas que Dios le ha revelado a su Hijo amado que vino a la cruz, se encarnó. Hablar de estas cosas molesta, amados. Porque nadie hoy en el día va a decir, no, Jesús te ama mucho. No es así. Dios está airado, amado. Incluso está airado ya cuando Él creó todas las cosas, incluso las personas le rechazan a Dios. Pero estas personas se creen muy sabias. Incluso estas personas pueden tener muchos estudios académicos, hasta 2 o 3 títulos pegados en la pared. No como muchos ministros como nosotros, que a veces somos neófitos en el sentido del conocimiento mundano, pero ricos y sabios en las cosas del Señor. Entonces, ¿qué dice? Esta gente cambió, escuche, al negar a Dios y profesando ser sabio, se hicieron necios y quisieron hacer más sabio que Dios, pero eso los llevó a la necedad. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejante de imagen corruptible.
yo pastor no idolatro ningún animalito y ningún yesito. Cuando usted cambió a Dios por un trabajo, por un familiar, por lo que sea, usted es un idólatra. Es un idólatra, le guste o no le guste. Dios dice, me has desplazado de tu corazón, me has sacado de tu corazón. Y es así donde empieza la apostasía, amado, a negar a Dios. Dice, ¿qué pasó? Dice, bueno, no pasa nada con esto. Dice, escuche lo que dice, versículos 24, 26 y 28, que usted lo debe saber. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos. Versículo 26, que ya lo debe saber. Porque de esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra la naturaleza, o sea, que es el lesbianismo. O sea, los entregó mujeres con mujeres. También, fíjate, igual también a los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos, lo que vemos, el hombre que se echa con el hombre, amado, perdiendo totalmente la vergüenza. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y empiezan a hablar. Entonces, ¿qué sucede, amado? El hombre, a causa de la caída, de alguna forma sí empezó, por eso que yo digo que el pecado, aunque hay gente que es más pecadora que otro, la depravación moral, en grado alguno que no llegan a tanto eso, pero empieza todo desde un principio, el negar a Dios, el no reconocer a Dios, que Dios es el creador, que Dios es su hacedor, porque ese conocimiento solamente pues, lo tendría que llevar a saber si Él es mi creador, entonces para qué fui creado, qué sentido tiene la vida. Entonces yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿sí? Entonces eso es lo que el hombre no quiere, o sea, de alguna forma podríamos decir que, como que decía el libro de John Bunyan en la Guerra Santa, el señor archivero. La Biblia en el griego le dice conciencia, unidesis. El hombre, aunque le queda algo de conciencia, prefiere de alguna forma hacer eso inconsciente, de alguna forma, como decía, no me gusta nombrarlo, pero un psicólogo, vamos a decir, lo mandaba atrás, vamos a decir lo que él llamaba el inconsciente, para no acordarse, borrar esos recuerdos. Él no quiere tomar conciencia, porque la conciencia la atestigua todo el tiempo, es un juez, alguien que le está diciendo, vas al infierno. Vas al infierno, vos sabés que estás haciendo las cosas mal, vos sabés que hay un creador y a pesar... Entonces ellos buscan matar eso de alguna forma porque no tienen paz en su mente, no hay paz para el impío, amados. Entonces la única forma, vamos a decir, de saber quiénes somos nosotros, porque estamos condicionando el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de Dios. Y cuando vimos el conocimiento de Dios, aunque no vimos en profundidad todo esto, pero pudimos ver que Dios, amado, es santo, Dios es justo, Dios es recto. Teniendo por lo menos esos dos atributos, sabemos que Dios es santo y Dios no va a habitar con el impío. No tiene, Dios está apartado del impío, no hay ninguna relación. Luz y tinieblas no se relacionan. No sé si entiende, Satanás y Jesucristo no hay unión. No puede haber ninguna unión entre los hijos de este mundo y los hijos del mundo venidero. No hay, la única unión que puede haber es ir a predicarles a ellos. Entonces debemos tener, ¿por qué? ¿De dónde lo saca? Bueno, Dios no tiene unión con nosotros cuando estamos siendo pecadores. Dios no se relaciona, ni siquiera con su Hijo amado. Cuando estuvo en la cruz tuvo una comunión con Él. Dios se apartó de su Hijo, mostrando lo que es. Lástima que esto no se predica hoy, amado. Hoy se predica de un Dios que ama a todos. Pero Dios se aparta de su Hijo, el Padre. El Hijo siente un dolor de que por primera vez eso había sucedido. Pero Dios mostró que no había unión entre las tinieblas porque todo el pecado cayó en su Hijo. La única forma de poder volver a unión o a tener esa unión o esa relación con Dios era por medio de ese sacrificio en el Señor Jesucristo. Entonces el hombre tiene que tomar conciencia que es un vil pecador. El hombre está destituido de la presencia de Dios. O sea, su condición, ¿cómo puedo saber? Bueno, usted le pregunta a una persona y dice, no soy tan malo. No importa tu conocimiento, es lo que Dios dice. Con el conocimiento de Dios sabemos quién es Dios.
Pero el conocimiento de nosotros no está por lo cuanto lo que me dice una persona que soy yo, un estudio que tengo yo. Nada de esas cosas, vamos a decir, me va a decir quién soy yo. Lo que importa acá es lo que Dios dice de mí mismo, lo que dice la Biblia de mí mismo. Si yo me quiero conocer a mí mismo, tengo que ver lo que dice la Biblia. Y la Biblia me dice que soy un hombre impío, amados, soy un hombre pecador. Entonces, este conocimiento que yo tengo de mí mismo, de la Biblia que me revela, ¿cómo puedo saberlo? Bueno, la Biblia me muestra por lo menos de los 10 mandamientos, y la Biblia me muestra que en el principio Dios me creó a su imagen, y ninguna cosa impura entrará al cielo. La única forma de tener ese acceso a Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, los seres humanos, amados, no tienen, vamos a decir, ninguna relación antes de venir a Cristo con el Señor. Nosotros estamos destituidos de la presencia de Dios. Escuchen. Entonces, teniendo esto en mente, escuche, la única forma de conocernos a nosotros es, ¿cuál es? Es tener un conocimiento de Dios, pero no un simple mero conocimiento. No un conocimiento de información, amado, porque hay muchas personas en el mundo evangélico que conocen. Usted pregúntale, ¿conoces a Jesucristo? Sí, lo conozco. Es el Hijo de María que nació y te dan una información. No, la palabra es ginosko, es creo que en el hebreo yadá. La idea es tener una relación con Dios, ¿sí? No un conocimiento. Ahora, pero fíjese, pero debe empezar por algo, mi fe. ¿De dónde debe ser? Por un conocimiento. Y de donde Dios se ha revelado a sí mismo, amado. Antes de dar un texto, quiero leer algo. Escuche. Y nos ha dejado algo, porque justo iba a empezar con la Biblia, pero aquello que tiene la Confesión de Fe de 1689, en el capítulo número 1, dice así: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a salvadores. Y acá, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación, de la providencia, manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa, o sea, esto, incluso la revelación natural, muestra un poder que veíamos en Romanos 1:18 en adelante, y no tienen excusa. Pero, sin embargo, dice, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. O sea, muestran de que hay un creador, pero eso no le muestran más. No, necesitan otra revelación. ¿Y cuál es? Por tanto, agradó Dios en distintas épocas y diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia posterior. Bueno, ¿de qué habla, amado? Nos dejó la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es soplo de Dios, es la palabra de Dios misma, o sea, proviene de él, amados. Entonces a ella haríamos bien y hacer justicia si vamos a ver lo que dice. Fíjese, incluso en el Antiguo Testamento, cuando vemos a muchas personas que se vieron a sí mismos cuando contemplaron a Dios, ¿sí? En muchas partes, incluso en el libro de Reyes, creo que en la institución de Juan Calvino, él dice algo de eso. Deme un segundo, a ver, si no, lo voy a leer un texto que yo tenía. Pero creo que él dice, a ver, sí, en la parte del capítulo 4, dice: el conocimiento de Dios se debilita y se corrompe en parte por la ignorancia de los hombres y en parte por su maldad. ¿Ve? Es a medida que la persona es ignorante y a medida que va cada vez más rechazando y por su maldad se va deteriorando ese conocimiento, ¿sí? Pero la negación, a ver si puedo ver, no, yo sé que, porque es grande este libro, si no yo voy a ir, tengo texto en la Biblia para mostrarlo. Sí, acá, fíjese, ejemplo, cuando el hombre pudo de alguna forma verse a sí mismo cuando vio el rostro de Dios en el Antiguo Testamento. Fíjese lo que dice en una parte Juan Calvino, su institución, textuales palabras, ejemplos de la Escritura. De aquí se debe concluir que el hombre nunca siente de veras su bajeza hasta que se ve frente a la majestad de Dios. Muchos ejemplos tenemos de este desvanecimiento y terror en el libro de los jueces y en los de los profetas, de modo que de esta manera de hablar es muy frecuente en el pueblo de Dios. Escuchen la parte que dice Jueces 13, versículo 22. Moriremos porque vimos al Señor.
Amados, hoy no hay ese temblor y ese terror cuando se habla de Dios. Fíjese, yo tengo otro ejemplo. Tengo en Isaías, capítulo 6, fíjese, cuando este profeta en la visión y llamamiento de Isaías, lo que sucede cuando él ve a Dios y lo que pasa cuando vemos la santidad de Dios, para poder conocernos a nosotros mismos. Isaías capítulo 6, versículo 1, visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo número 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Escuche, el profeta, vamos a hacer acá un frenano. El profeta está viendo la santidad de Dios. Contempla. Bueno, pues yo no lo puedo ver, amado, pero las escrituras nos revela que Dios es santo. De alguna forma, por la fe, tenemos que ver y creer eso. Dios se ha revelado a sí mismo, se ha dicho por su palabra que Él es santo. El salmista está viendo eso en una visión. ¿Cuál fue la reacción? Fíjese, versículo número 5. Perdón, el salmista, digo, el profeta Isaías, dice: Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas y tocando sobre mi boca, dijo: He aquí, esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amado, el ver la visión de Dios, la santidad de Dios llevó a este hombre a ver su condición pecaminosa. ¿Qué vio? Que Dios era santo, amados, y le fue revelado que él era un hombre pecador. Entonces, para conocernos a Dios, a nosotros mismos, tenemos que conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Si Dios es el creador de todas las cosas. Y la Biblia me dice que a mí, en un principio, lo hizo santo y perfecto, apartado del mal, y el hombre buscó su propio mal. Y el pecado ha entrado en mí. Todas las cosas que hago, incluso las que creo que son buenas, están afectadas por el pecado. ¿Debo creerle a la Biblia? Hay muchos testimonios. Pedro, cuando Pedro va y lo ve al Señor y le dice: apártate de mí, soy hombre pecador. En Romanos capítulo 7, Pablo dice: miserable hombre de mí. O sea, eso, cuando vemos al Señor, tenemos que ver la miseria, amados. Entonces, para conocernos a nosotros mismos, debemos conocer a Dios. Y Dios se ha revelado. Solo que el problema es que el pecado ha afectado y Satanás ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Pero esto no ha terminado ahí, porque Dios se ha manifestado a sí mismo, Dios ha enviado a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, amados. Y fíjese, ¿cómo podemos entonces conocerles a Dios? No se trata simplemente de una simple mera información. Muchos dicen conocer a Dios en el mundo evangélico, amados. Conozco muchas personas que hacen milagros y creen que le conocen y que el poder del Espíritu, supuestamente Espíritu Santo, está sobre ellos. Pero mire lo que dice el Señor de aquellos que le conocen. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, o sea, hay personas que le dicen que le conocen, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y acá viene la palabra, o sea, lo que ellos escucharán en ese día. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos creen que le conocen a Dios, pero Dios no los conoce. La palabra es ginosco. No tienen una relación.
Amado, conocer a Dios significa obedecer lo que dice Dios. Una persona que dice conocer a Dios, pero no obedece lo que dice ahí, no hay ninguna relación con Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer para llegar a conocerle, amado? No se trata simplemente de un mero conocimiento, se trata de una relación. Mirá, bueno, esto pasa ahora. Desde el pueblo de Dios, en Juan capítulo 8, había una confrontación, incluso el mismo Señor Jesucristo, vamos a decir, con una élite de súper, vamos a decir, de súper gente que se creía súper religiosa, ¿sí? Y que estaba apartada para Dios. Esa gente era conocida como los fariseos, amados. Fíjese, en Juan capítulo 8, el Señor hablando estas palabras dijo así, empieza en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo de pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no se halla cabida ante vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, pero vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Esta gente se creía que conocía a Dios y tenía una relación con Dios. Quizás estudiaban las escrituras, iban a la sinagoga, cantaban salmodías o salmos y creían que todo eso les hacía tener una relación con Él. Pero fíjate lo que dice el Señor. Le dice, el título dice: soy vuestro padre el diablo. Respondieron, le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procurás matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor Jesucristo? Que él sí era nacido. Que él era hijo de fornicación, por lo que había sucedido con José y María. Se atrevieron a decirle eso al Señor Jesucristo. Mire lo que hace el pecado, amado, a atacar al Señor Jesucristo. Entonces dijeron: nosotros somos hijos nacidos de formación, un padre tenemos que es Dios. Ellos decían que el padre era Dios. Y Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay en él verdad. Cuando habla de mentira, yo hablo porque es mentiroso cuando habla. Entonces fíjese, toda esta gente, amado, creía conocer a Dios, que tenía una relación con Dios. En Mateo 7, 21 al 23, el Señor le muestra que de verdad eran hijos de Satanás. Un mero conocimiento no les sirve de nada. Fíjese, en el mismo capítulo, ahí dijo Juan capítulo 8, ahí, más adelante, el versículo 54, que estoy leyendo, porque yo estoy pasando algunas cosas. Fíjese lo que dice, 54, pero quería hablar el 55, sobre conocimiento. 8:54, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, porque le decía que es él que hablaba de él, solamente de él, y que se glorificaba a él. Entonces él le responde esto. Respondió Jesús, 54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y acá está, en el versículo 55 que quería llegar. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. El conocer no basta, amados.
Un corazón que profesa con la boca decir que conoce a Dios, pero está alejado de verdad de Dios, no sirve. Una fe de verdad sino con obediencia no sirve. Entonces, ¿cómo se trata? ¿Cómo puedo adquirir esto? ¿Cómo puedo conocerle a Dios? Una fe con obediencia es la que sirve. La fe con obediencia. Entonces, ¿qué es obediencia, amado? Guardando la palabra. Sí, guardando lo que Dios dice. ¿Cómo puedo conocerle a Él? Bueno, el hombre no puede conocerle a Dios. Por eso que Dios mismo se dio a conocer. ¿Cómo lo hizo? Bueno, esta es la revelación especial. Dios, o sea, Dios Hijo se encarnó y lo que no sé cómo hacemos nosotros, Emmanuel con nosotros, vino a nosotros para revelarnos a Dios. En Juan capítulo 14 dice el Señor así. ¿Se acuerda cuando Él muestra desde el versículo número 6 que es Jesús el camino? Dice así. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mí, al Padre conocerías. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí y Él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme sino por las obras que hago. Entonces, amados, la Biblia nos muestra que la única forma de poder tener un verdadero conocimiento a Dios, porque todos hablan de Dios, el romanista habla de Dios y todo el carismático habla de Dios. La única forma poder de conocer a Dios, dentro de poco, esta semana no. Esta semana empieza la introducción a Hebreos, amados, pero la otra semana vamos a empezar con el primer capítulo de Hebreos. Esta semana vamos a empezar con Hebreos. Y la única forma de conocerlo a Dios, fíjese, es por medio del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 17, versículo 3, fíjese lo que dice el Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La única forma de poder conocerle a Dios como es verdaderamente es por medio del Señor Jesucristo, que Él vino de alguna forma, como hablaba la otra vez, dije una palabra, pero salió del Padre, o sea, hizo, la palabra creo que era exegesis, o sea, saca y nos muestra quién es el Padre, no sé si se puede entender, nos revela al Padre para poder conocerlo. Entonces por medio de Él es que podemos verlo. Incluso el Señor Padre dijo, este es mi Hijo amado, a Él es oírle. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Amados, entonces hoy por medio de su Hijo que nos habla, bueno, el Señor se ha ido, pero ha enviado su Santo Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo para conocerlo? Han pasado 2023 años más o menos de que se fue el Señor. Bueno, amados, nos ha dejado este libro que muchas personas rechazan, amados, que es la santa palabra de Él. Y por medio de ella, amados, por supuesto, no que leyendo esto podemos tener vida, es cuando creemos lo que dice de nosotros. La Biblia dice que usted es un pecador y que va camino al infierno. Y si usted no cree eso, esa es su condición, eso es lo que dice la Biblia de usted. Usted haría bien si cree esto. La Biblia dice que Dios es santo. La Biblia dice que Dios es justo y que le va a pagar de acuerdo a sus obras. Entonces con ese conocimiento puede ser salvo. No, amados. Usted debe creer, pero lamentablemente no puede. Un conocimiento mero no salva. En mis manos tengo un libro que se llama Diccionario Expositivo de Vine. En la página 190, él habla de la palabra conocer, conocimiento y conocido. Y la palabra es ginosco. ¿Qué significa este conocimiento? Significa estar tomado, conocimiento, venir a saber, reconocer, entender. Bueno, todo eso ya lo sabemos.
¿Cuántas veces yo le he dicho a personas, mira, sí, yo he llorado, caído de ahí, no te vayas del infierno? Y la persona me ha hecho así. Y nada, otra vez por la misericordia de Dios, he llorado por la persona y hablándole, y eso es información que le entraba. Y por ahí en un momento se quebrantan así, pero vuelve. ¿Por qué? Porque el mero conocimiento no salva. No salva, amados. Una información de una mente a otra mente no salva. Eso porque la persona no cree. Fíjese en el libro de Hebreos, vamos a ver en el capítulo número 3, capítulo número 4, que la fe de ella no fue, ese conocimiento no fue acompañado con fe, dice Hebreos. Ellos no quisieron de alguna forma reconocer eso y aceptar en su corazón, porque aceptar esto significa obedecer. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? La palabra Nuevo Testamento Bain la define como ginosco, lo que hablaba yo. Hay un libro que se llama de A.W. Pink, se llama Los atributos de Dios. En el preconocimiento de Dios, él habla de ese preconocimiento que en el Antiguo Testamento es Yadá y en el Nuevo Testamento es ginosco. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Conocer. Por el libro de Amós dice el Señor, no he conocido otro pueblo más que a ustedes. Si estaban los filisteos, estaban los saduceos, un montón de cosas ahí, pueblo incircunciso, y si Dios que no lo conocía, la idea es que no los había amado con amor eterno. Entonces, tener ese conocimiento, tengo información, ¿sabes? La gente que conozco, que le prediqué, que conoce información, pero no tiene una relación. Conocimiento no es lo mismo que tener una relación. Por eso dice, con amor eterno los amados, los he conocido. En Romanos capítulo 8, versículo 29 dice que el Señor, a aquellos que somos de Él, nos ha conocido. Antes de que yo naciera, a cada uno de nosotros, dice que ya nos tenía en su mente, ya nos conocía Él. Cada partícula de nosotros, cada ADN de nosotros estaba en la mente de Dios, en el amor de Él. Si usted conoce eso, usted no va a ser el mismo. No va a estar por este mundo así, relacionándose. No va a ser el mismo. Usted, su mente se va a abrir como la mía, que se abrió así y vi un mundo nuevo y vi gente que de una vez la conocía y no la conocí más, según la carne. Para mí eran hijos e hijas de Satanás y eran personas que tenía que rescatarlo. Contra los mismos pueblos de Dios que se me ponía enfrente, oponiéndose. No, no te metas con ellos. Y yo empujando al pueblo de Dios para querer rescatar a esos pecadores. Porque vi, de verdad, entendí, un mero conocimiento no salva, no salva. Usted debe entender de verdad, necesita nacer de nuevo. Dice en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Es necesario nacer de nuevo. Y se lo dijo un fariseo, Nicodemo, que se sabía toda la ley. Dice, tú que eres maestro no sabes estas cosas. No sabes Jeremías capítulo 36, que dice que iba a enviar un espíritu nuevo y van a nacer de nuevo. No se trata de solamente conocimiento de leer la Torá. ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Dijo. Entonces él tenía un conocimiento de una información. Eso no sirve si no hay una relación, amado. Tiene que haber. Entonces, ¿cómo hago? En una parte, Bain define esto. Dice, escuche, la palabra ginosco. Dice así. El Nuevo Testamento, ginosco indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Hay una unión, como el marido y la mujer ya no son uno. Tienen que no son dos, son uno. Una misma mente, un mismo espíritu. No están divididos, uno que quiere hacer una cosa y el marido quiere hacer otra cosa y las cosas espirituales mientras la otra persona busca las cosas del mundo. No hay unión ahí. Satanás entró y como en el huerto de Edén causó división. Pero en el verdadero matrimonio espiritual hay una unión espiritual. Él es la cabeza y busca las cosas espirituales porque él tiene los ojos y ve las cosas espirituales. Entonces, ginosco, conocer, es tener una relación. Esto es por eso dice, yo y el Padre somos uno. Yo lo conozco, tengo una relación con Él. Por eso yo creo que el conocimiento nos salva. Vivimos en la época, a mí me gustan mucho los libros, pero vivimos en una época donde todos dan clases, amados. Conozco mucha gente que da clases de teología reformada y que le gusta hablar, quizás sinceramente, pero no hay una relación, amados. La relación que hay, ¿cuál es? Es que si uno habla lindo y habla con amor y con paz, entonces es un hombre de Dios él.
Pero si uno habla con el espíritu de la palabra y con de nuevo se molesta porque a la carne le molesta, no te metas con mis personas, no me las toques. Porque el pecado se levanta a la vanguardia, amado. Pues un conocimiento no salva un simple conocimiento. Tiene que haber una relación. Y va y sigue hablando esto. Hay una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respeto a lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce. Y de ahí establece la de la relación, especialmente conocimiento de Dios. Fíjese lo que dice. Así, si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. ¿Por qué? Porque ese amor de Dios, ese conocimiento de Dios se basa en el amor. ¿Pero qué? ¿Que me ama a mí? No, es que me ama en el amado. Por eso, que me ama. Entonces yo debo entender esa relación, no es conocimiento, esa relación es de verdad, es por un amor que Él nos tiene y por lo tanto nos amó, o sea, nos conoció y nos amó, aún incluso siendo pecadores, pero ya nosotros no vivimos como antes. Entonces fíjese, Él sigue hablando sobre esto, yo me voy adelantando por el tiempo, dice así, la misma idea aparece así en el conocimiento, Él nombra a Amós 3:2, dice andarán dos de acuerdo si estuvieran así. No se puede andar dos si están en desacuerdo. Tienen que estar en el mismo acuerdo, si hay una relación entre ellos. Pero sacando a Amós, que dice él ahí, dice, la misma idea se aprecia así como el conocimiento que subyace a las varias afirmaciones con respecto al conocimiento de Dios y a su verdad por parte de los creyentes. Y fíjese, tal conocimiento, o sea, el de nosotros, tal conocimiento se obtiene, no lo digo yo, sino lo dice Vine, el diccionario, dice, este conocimiento se obtiene no por una mera actividad intelectual, sino por la operación del Espíritu Santo como consecuencia de haber recibido a Cristo. Y tampoco este conocimiento está marcado por su finalidad. Véase 2 de Pedro 3:18 y Oseas 6:3. Entonces no viene este conocimiento por una mera información teológica o que creo que yo lo tengo si leo muchos libros reformados o leo mucha Biblia. Puede ser que tenga mucho conocimiento y sea un fariseo, pero nunca va a ser un hijo de Dios, porque para tener ese conocimiento el Señor se tiene que revelar a usted. El Señor Espíritu Santo tiene que mostrarle quién es usted. Tiene que mostrarle su condición pecaminosa, vil, y la única forma de ver a Dios es mirar a Cristo. Por eso los puritanos en su púlpito siempre tenían escrito, cuando llevan decía revela, que le revelara a Cristo. Y eso es lo que hacemos. Si usted no puede, no conoce y no va a Jesucristo, nunca va a poder ver al Padre. Y el Padre nos muestra, fíjese, para muchos, no sé cómo voy del tiempo, pero este Dios que yo hablo, amado, es un Dios desconocido. Es un Dios que me dicen, tú, ¿cómo me ha dicho? Tu Dios es un Dios airado, tu Dios es un Dios de justicia, mi Dios de amor. Este es un Dios desconocido, amado. Fíjese, y Pablo en Atenas, justo estaba hablando de Tesalonicense, en el capítulo número 17, en el versículo número 23, dice así, porque pasando, dice Pablo, y mirando vuestro santuario, hallé también un altar al cual estaba escrito al Dios no conocido. ¿Ve? La gente no conoce a Dios, pero se hace imágenes, cada uno dice, yo creo esto, total, este Dios me va a salvar, como dice el chiste ese, ¿no? Y creen un poquito esto, total, quizás esto me puede, pero no es así. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Pero es lo mismo, la gente ya en la época de Pablo demostraba que hay gente que cree adorarle a un Dios que no conoce, pero sin conocerle. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, el Señor de los cielos y la tierra. Él está diciendo quién es. Él es el que creó todas las cosas. No habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
que en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura, arte o imaginación de hombres. Versículo número 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Usted creería seguramente que estas personas dirán, ¡ay! ¿Qué haremos para ser salvos después de esto? Pero no sucedió así, amado. Fíjese lo que dice. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amado, así nos muestra Pablo que hay gente que cree conocer, o por lo menos adora a un Dios que ni siquiera conocen, amados. Y este Dios que dice, la Biblia nos muestra que Él es el creador de todas las cosas. Y Dios se ha revelado por medio de la revelación natural, se ha revelado hoy más que nunca, amado. Tenemos libros, tenemos la Biblia, tenemos mucha información, pero el mundo se ha endurecido, amado. Se ha entenebrecido. Unos apuntes, no tengo unos apuntes. Gracias. El mundo se ha entenebrecido, amado. No quiere saber nada. Cuando más parece información que hay, pareciera más que oscuridad hay. Por eso que es necesario que los cristianos nos paremos, amados, que prediquemos. De verdad, el mundo está endurecido. No quiere saber nada con Dios. Ahora, fíjese lo que dice creo que es en Efesios capítulo 4, versículo 17. Ya un tiempito más ya termino. Mire, hablando a nosotros como cristianos. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor con la autoridad apostólica que tiene Pablo. Fíjese lo que nos manda a nosotros. Que no andéis como los otros gentiles. O sea, no tenemos ninguna relación con el mundo. No podemos andar y hablar como ellos. Que andan en la vanidad de su mente. Así todo el tiempo en sus cosas. Teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, con tiniebla. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que hay en ellos. Por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Escuche, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Acá, el espíritu, acá en la mente. Y vestido de un nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Y después dice que nos desechemos la obra de la carne, la mentira y todo eso. Entonces, como cristiano, después de venir y tener la primera información que tenemos de Jesucristo, que tenemos vida, ya está, no. Debo continuamente en mi conocimiento estar renovándome el entendimiento. Y esto no termina. En Romanos capítulo 12, versículo número 1, dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no conformándome a este siglo. Yo no me puedo amoldar a este mundo y a la gente de este mundo. No me puedo amoldar. Yo no me puedo ir con ellos. No es así. La iglesia no se amolda al mundo, amado. Es
ellos tienen que venir porque es por medio de Cristo que se amolda o se forma el nuevo hombre y la nueva mujer. Yo no puedo amoldarme a las cosas del mundo o como decían algunos reformados. No, hablas con ellos, te reís. Uno que había dicho que ya murió, lo siento, que tomó una cervecita con ellos. ¿A dónde se vio eso? ¿Cómo va a ganar el mundo haciendo las cosas que hacen ellos, amado? Dice, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Y la única forma es llevar el evangelio. Es la única forma, no conformar este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, una otra vez más, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es por medio, y no termina esto, amado. Nosotros toda nuestra vida debe estar conformándose para conocer más y más a Dios. Y es así. Fíjese, voy a cerrar con esto. Primera de Juan, capítulo 1. Ya, gracias por tenerme paciencia hasta acá. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros ojos lo hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante a la verdad, al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, está hablando de Cristo, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre, y se nos manifestó, y lo hemos visto y oído, y eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Ve la relación de tener? ¿Por qué no tienen relación con los hermanos? Porque no hay una relación con Dios. Se perdió esa relación con Dios. Ya no está la mente con Dios. Y por eso es que a veces viene, ¿por qué? Porque entró el pecado, amado. Esto no lo ve todo el mundo, amados. Cuando entra el pecado en la relación dentro de la iglesia o la comunión con los hermanos, es un resultado de haber perdido la comunión con Dios. Pero como el pecado ciega, no hace ver esas cosas. No, el pecado ciega, no pasa nada. La persona está molesta, está enojada, tiene celo, lo que sea, pero no hace ver que se perdió esa comunión con Dios. Fíjese lo que dice, pero si andamos, la idea es peripatear acá en el griego, es vivir en luz. Como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo cierto, amados, es que la Biblia nos muestra que para poder conocerle a Dios, el Señor, el Verbo, se encarnó, amados, y vino y nos mostró cuál es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Eso es lo que dice la Biblia si queremos conocernos a nosotros mismos. La Biblia nos muestra que nosotros estamos mal, que Él es fiel y es justo, que el Señor Jesucristo puede perdonar nuestros pecados. Pero si decimos que no, mi conocimiento me dice que yo no soy tan malo, entonces yo estoy haciendo, mi conocimiento se revela como esa que llamaba ignorancia, que le dice John Bunyan en el Progreso Peregrino. Ignorancia tenías que llamarte, porque no se creía tan malo. El problema es que usted escucha a uno de los tantos predicadores que hemos pasado por esta tierra. Pero va a suceder lo que a muchos le ha pasado, amados. En un momento usted va a llegar, como decía John Bunyan, y va a llegar así, a las puertas del cielo, y va a hacer... Y dice que en el Progreso Peregrino dice, ¿quién es? Y era ignorancia que quería entrar, amado.
no se acuerda, aunque es una alegoría, no está lejos de lo que dice la Biblia. Él creyó que no era tan malo cuando Bunyan le venía diciendo con esperanzado que de verdad ese conocimiento que él tenía, dice, yo no creo que sea así, mi corazón me lo dicta, decía él. Creía que su corazón engañoso decía que no era tan malo, pero la Biblia dice que el hombre es corrupto, el hombre es malo. Eso es la información que nos da de nosotros. Todo nuestro corazón está malo, es engañoso. Hasta podríamos decir que nos autoengañamos, porque el yo de alguna forma, si no está con Cristo, el yo le pertenece a Satanás y al pecado. Por eso que de lo poco que queda de la conciencia es escuchada, decimos, nos habla a nosotros mismos, pero es el pecado que habla adentro, diciéndonos, ¿cómo puedo saber quién soy yo? Bueno, es lo que la Biblia me dice, eso es lo que soy yo. Y la Biblia me dice que estoy mal. La única forma de estar bien es ir a Jesucristo. En el día de hoy que el Señor le conceda a usted que si no está en Cristo, que se arrepienta, porque hoy es un tiempo de gracia, donde usted puede conocer al Padre por medio del Hijo, que el Espíritu Santo le revele a Cristo para tener la misma comunión que tenemos los santos. Le agradezco por haberme escuchado. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque nos ha mostrado, Señor, este conocimiento, Señor, que usted ha revelado, Señor, a las mentes. Las conciencias se han endurecido, Señor, se han olvidado de verdad quién son, de verdad a causa de la caída del pecado. Satanás ha cegado el entendimiento y ha borrado de alguna forma una amnesia, Señor, una muerte espiritual, para que no sepa que son criaturas, Señor, que fueron creados para obedecerle, como dice el libro de Efesios, que para eso fueron creados, Señor, para glorificarle a ustedes. Ese es el fin principal del hombre, Señor. Pero Satanás ha cegado el verdadero entendimiento, Señor, que nos muestra el Evangelio, Señor, que debemos tener de nosotros. Te pido, Señor, que la luz del Evangelio, Señor, y el Espíritu Santo resplandezcan en los corazones, Señor, iluminándolos y trayéndolos a Cristo, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Siempre decimos amén. 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 Gracias por el estudio, pastor. Gracias. Adiós.